Fresno es un municipio que considero yo que siempre donde llegamos y tenemos la posibilidad de hablar de Fresno, no podemos hablar de Fresno sin hablar de su gente. Este municipio se fundó con gente antioqueña, de Sonsón, Antioquia. Por eso acá pues el dialecto, las comidas, todas son muy similares a las de Antioquia. Dicen que Fresno y parte del Tolima es una segregación de Antioquia. Pero también de Caldas. Estos terrenos eran de Antioquia, por eso la gente es como antioqueña. Fresno ha sido en el norte del Tolima un municipio muy importante, muy interesante. Los antiguos pobladores quisieron que Fresno se llamara la calle Real de Colombia. Los fresnenses son unas personas muy sensatas, somos personas que nos gusta ayudar, nos gusta comprender a las personas. Fresno, cultura y tradición. Bueno, Fresno culturalmente ha venido despegando, porque nosotros buscamos un mayor compromiso del fresnense con todas las actividades culturales, que no seamos observadores pasivos de lo que está pasando, sino participantes activos en cada una de las actividades culturales. Involucrémonos en cada una de las actividades que la corporación, la alcaldía, los colegios, todas las instituciones que hacemos cultura en el municipio sean de todos, una apropiación de todos los fresnenses, de nuestra identidad, la cultura. Y un pueblo sin cultura es un pueblo que no tiene memoria, y es importante que participemos y que nos apropiemos de las cosas que hacemos culturalmente. El Festival es de los fresnenses, es patrimonio municipal y está a punto de ser declarado patrimonio departamental. El festival no es de Jaime Quintero ni la corporación, es del municipio de Fresno. Entonces necesitamos que ustedes tengan un poquito más de apropiación al municipio. A ustedes, muchachos, por la identidad que están adquiriendo con el municipio, sin ser fresnenses, les agradecemos mucho porque nos están a hacer ver una cantidad de situaciones que desconocemos de la gente que está trabajando aquí, y muchos de nosotros desconocemos cómo es el engranaje del municipio. Comercialmente ustedes están moviendo esos contenidos que están haciendo. El frente es un municipio muy pujante, pero esta gente que sí se comprometan con el frente, gente que quieran el frente y se comprometan con el frente, porque Fresno necesita que tener más dolientes. El futuro de Fresno es un futuro muy bueno, porque el fresnense y el que llega a Fresno se da cuenta que el fresnense es un tipo muy dinámico. En la parte comercial es un municipio pujante, dinámico. Usted ve permanentemente la cantidad de situaciones comerciales que hay en el municipio, en bien del municipio y de los productores, que el Fresno es básicamente el productor primario. Entonces eso para nosotros es muy halagüeño, la cantidad de situaciones que está enfrentando. Culturalmente, más compromiso necesitamos para que la cultura del Fresno florezca como alguna vez fue polo de desarrollo cultural del departamento. Queremos volver a ser el eje cultural del departamento. El Fresno fue rico arquitectónicamente. Desafortunadamente no hemos tenido la apropiación de lo que tuvimos, que el Fresno era un municipio muy bonito en la parte arquitectónica, con la arquitectura paisa por todas sus calles empedradas, las casas de balcón de muy buen gusto, porque el fresnense siempre fue gente de buen gusto. Eso ha ido desapareciendo porque no ha habido una ley que proteja este tipo de arquitectura.
Desafortunadamente, el dueño tiene que evolucionar y crear su nueva casa porque el municipio de Fresno no tiene recursos para decir, si usted no tumba esa casa, nosotros le vamos a subsidiar para que la mantenga y la tengan como de tener, para que implementemos y llamemos el turismo, porque el turismo viene a conocer ese tipo como espacios de la eje cafetero, que los municipios han sido muy conservados, o tumban la casa y conservan su fachada, interiormente la hacen de una forma muy bonita para que siga siendo atractiva para el turismo. El Fresno como tal no está. En tiempos de estudio era muy interesante trabajar con el tema de cultura del municipio porque hay una integración de toda la comunidad fresnense. En ese momento me acuerdo que se celebraba el Festival del Norte, que fue un referente importante para el municipio de Fresno, donde hacíamos un reinado de todos los municipios del norte del Tolima, desde Ibagué hasta Fresno. Era un referente cultural importante para el Tolima y allí tuve la oportunidad de participar durante varios festivales en la organización y participar también en el evento como espectador. Y la parte cultural, la parte de carrozas, la parte de desfiles, siempre estábamos involucrados en ellos. Los estudiantes de los colegios éramos muy participativos de toda la actividad cultural del municipio. Me alcanzo a acordar que el San Juan en Fresno fue una festividad muy importante porque era un carnaval que celebraba uno alrededor del parque, donde había participación de todas las comunidades del municipio. Allí convergían todas las vertientes culturales del municipio, se hacía un carnaval donde había degustación de platos típicos tolimenses, se vestía de traje típico y se participaba desde muy niño en todas las actividades. Entonces eso me empezó a interesar. En mi casa mi papá fue muy participativo en estos eventos. Me acuerdo que él era el que organizaba el entierro de todas las festividades que se hacían en el Fresno. Participaban en la actividad del testamento de Judas para Semana Santa y todas esas actividades él estaba muy involucrado. Y pienso que eso, y mi mamá también, porque ella era la utilera en ese momento de mi papá, haciendo los vestidos y los trajes que habían que sacar para los entierros del festival y para los entierros de cada una de las actividades. Entonces creo que desde ese momento nos empezó como a gustar el tema, porque mi familia, mis hermanas, les gustaba, mi hermano que estaba le gustaba, y a mí, obviamente que estoy muy involucrado en la actividad de música. No ha perdido mucha identidad cultural, tal vez por el tipo de gente que ha ido llegando. El fresnense se desplaza a la ciudad a vivir y la gente que llega no tiene nuestra identidad cultural. El fenómeno actual de Fresno vemos con preocupación que en la mayoría de colegios y la mayoría de instituciones educativas, los profesores que llegan no son del departamento, no son del municipio, entonces no conocen los enlaces culturales del municipio. Y los niños, los estudiantes no conocen la historia del Fresno, no conocen la cultura del Fresno, porque no hay quien les dé de esas clases de identidad cultural. Yo invitaría a los gobernantes del municipio a que revisáramos esto y implementáramos la cátedra de Fresno para que la gente que llegue y la gente que está aquí sepa qué es Fresno, para dónde vamos y de dónde. No sé hasta dónde había apoyo o no, pero que sí era cierto que la comunidad fresnense era muy participativa en todas las actividades que había en el Fresno. En el colegio se hacía una velada y nosotros comprábamos la ropa sin ningún problema. Nosotros mismos conseguíamos el coreógrafo, el músico que nos enseñara a tocar, a cantar, que nos organizara los coros. Nosotros éramos quienes aportábamos. Los padres de familia nos ayudaban, pero nosotros hacíamos muchas actividades para conseguir la logística de la carroza, la logística del vestido para la comparsa, para el grupo de danzas. Había participación de padres de familia, de profesores, y los alumnos éramos empoderados de la actividad. Ahora las cosas han cambiado mucho, ya la gente no participa mucho, hay que bregar mucho para que la gente converja en estas actividades. Ellos son muy buenos espectadores, pero nosotros quisiéramos que fuéramos más activos en esta actividad, que no fuéramos pasivos en lo que está haciendo, sino ser participativos y aportar en cada una de estas actividades. Para nosotros es muy importante, yo siempre tengo un dicho en mi cabeza, que el que vive en Fresno es fresnense, independientemente de donde venga. Todo el que viene a Fresno es bienvenido a Fresno. Pero qué bueno que el que venga a Fresno, como ustedes que no son de Fresno, tienen una posibilidad de aprender qué es Fresno,
dónde están ustedes ubicados y cómo están transmitiendo lo que es Fresno alrededor de las redes sociales. Entonces yo repito, el que vive en Fresno es fresnense independientemente de donde venga. Ahora empieza posteriormente a la creación del Festival Nacional de Rumba Criolla. El Festival Nacional de Rumba Criolla nace en el año de 1996 en la alcaldía de Hernando Tavares, estando como secretario general Ángel Marín. Yo trabajaba por los lados de Cor Fresno y Edison Franco era el director de cultura del municipio. Entonces el Fresno no tenía una celebración y la mayoría de fresnenses ignorábamos en qué fecha se había creado el municipio. Entonces vimos la necesidad de crear un evento para que se celebrara el año de fundación del municipio. Entonces se crea el Festival Nacional de Rumba Criolla en el marco del cumpleaños del municipio de Fresno. Eso fue en el año 96. Pero por cuestiones políticas y de cambio de alcalde y cambio de administraciones, el festival quedó quieto porque salió la administración, quedó quieto durante 2 administraciones. En el año 2002, yo vuelvo al municipio de Fresno y hablo con el alcalde de su momento, a Mario Castaño, y le digo a Mario que entonces retomemos el festival. Y dice, claro, Jaime, hagámoslo. Entonces, yo pienso con Edison Franco que es importante crear una corporación para que el festival sea de todo el tiempo, no de una administración. Entonces, creamos la Corporación de Arte y Cultura de Fresno, Cora Fresno, que viene funcionando desde el año 2002. Ya tenemos 21 años de estar con vida jurídica el festival, y el festival como tal tiene 27 años de haber sido creado. Ha sido una lucha permanente en la consecución de recursos para festivales. Es un poquito complicado, pero ahí vamos con el tema. Este año estamos ya hace rato preparando la 11ª versión. Se dan cuenta que llevamos 27 años, pero llevamos 11 versiones porque por voluntad política se ha perdido mucho espacio, pero ya con la figura de la corporación y con el compromiso de los cooperados, ahí vamos con el tema del festival y creo que estamos en muy buenas manos. El tema del sombrero es problema nacional, que cada departamento tenemos nuestro propio sombrero, ¿no? Y entonces es normal que cualquier actividad cultural que uno emprenda en el Fresno, por ejemplo, el día de San Juan, salgan los niños con sombrero costeño, que no es nuestro sombrero, el sombrero volteado es costeño. Entonces invitamos que esas actividades, por ejemplo, el día de San Juan, que es tolimense, salgan con el sombrero tolimense, que es el sombrero de pito. Nosotros tenemos la dicha, el fresnense tiene la dicha de tener la cultura tolimense, que la coge y la disfruta con su San Juan, con su rajareña, con su cantidad de música bella que tiene el Tolima, con su cantidad de expresiones culturales, de expresiones que tiene el Tolima. Y por otro lado, disfrutamos lo legado de nuestros antepasados antioqueños. Tenemos el sombrero antioqueño para nuestras presentaciones del Festival Nacional de Rumba Criolla y para las actividades que tengan que ver con las actividades propias del municipio. Tenemos nuestro propio sanjuanero, que llama el fresnonita. El fresnonita porque incluye los dos géneros, masculino y femenino. Ese sanjuanero es propio del Fresno y conseguimos que el maestro Fray Julián Santamaría lo compusiera para el municipio para celebrar las festividades de San Juan, porque nosotros tenemos que tener nuestra propia música, nuestras propias costumbres, nuestros propios instrumentos, nuestros propios sombreros, para que nuestro folclore sea nuestro. Tenemos el Festival Nacional de Rumba Criolla. El Festival Nacional de Rumba Criolla no es como alguien decía en algún momento, que ir a la rumba criolla es ponerse un poncho, un sombrero y salir a bailar al parque. No, la rumba criolla es un aire musical respetado que nace en Fresno a principios del siglo pasado, los años 20, con el maestro Milcea de Garavito Huila, fresnense. Entonces, es de respeto y todo el festival es nuestro, la rumba criolla es nuestra y pedimos que la gente durante el festival se vista con la ropa nuestra. No estamos en ese día haciendo Tolima y no haciendo Fresno, haciendo Fresno. Y el Fresno como tal tiene su cultura, sus costumbres, su ropa y su gente que lo quiere. La alegría que hay en mi tierra, ay, 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 qué feliz me siento yo.
viva la fiesta que voy a bailar con mi morena y a matar todas las penas y alegrar el corazón, y a matar todas las penas y alegrar el corazón. Soy un frenunita alegre de machete y asado, de todo soy buen amigo y soy buen trabajador. Nosotros somos una raza que viene de raíces antioqueñas muy fuertes. Lo que sí no le hemos heredado a los antioqueños es esa identidad. Porque como somos un pueblo de paso, siempre hemos sido de paso. Aquí fue, digamos, ¿qué era lo que pasaba? Venían las mulas de Manizales y aquí había una fonda. La gente se quedaba en la fonda, bebía trago y toda la cosa y seguían al otro día. O sea, nunca hubo realmente una parroquia. Como decir usted, por ejemplo, ir a Manzanares o ir a Marquetalia o a Pensilvania, donde no hay sino esa llegada. Usted llega ahí y de ahí tiene que volver a salir, ¿cierto? Entonces estaban muy solos, muy organizados. Nosotros, en cambio, hemos visto pasar, y aquí todo el día por este pueblo pasan carros. Carros van y carros vienen. Fresno es un pueblo donde la gente tradicional, la que hizo a este pueblo, la que vivía aquí en la plaza, se murieron, sus hijos se fueron, ¿cierto? Esas familias del club social, cuando hubo club social, ya no existen. Esas familias que hacían las fiestas en Fresno, con la marranada, con las ferias de los caballos, esas familias se acabaron y ya no existen. Fresno hacía unas fiestas en el mes de agosto que eran espectaculares, pero las hacían quienes, los carniceros, que ya hoy no suenan ni truenan, son comerciantes comunes y corrientes. Aquí había un señor Nino Ríos que era el que los organizaba y el que hacía las fiestas de verdad con ellos. Aquí estaban los Borges, aquí estaban los Cuartas, aquí estaban los Viana. Eran familias tradicionales que ponían las reinas, que engalanaban este pueblo, que hacían esa vida, ¿no?, tradicional. Ya hoy en día no, usted encuentra gente nueva en Fresno, que vino de otros lados, montó sus negocios, muy buenos negocios, compró casas, vive aquí, pero ni siquiera conoce la historia de Fresno. Se ha perdido la historia, no la tenemos en la cabeza. Como ya no se cuenta historia en la escuela, eso se acabó. Yo soy licenciado en Ciencias Sociales y nosotros teníamos que contar la historia, ¿cierto? De todo, no solamente del pueblo, sino del mundo. Nosotros teníamos que contar la historia de los griegos, de los romanos, de todo el mundo teníamos que contar la historia. Hoy en día eso no se le cuenta a los muchachos. Al no haber historia, no hay cohesión, no hay sentido de pertenencia. Cuando usted no sabe de dónde viene, por ejemplo, miremos la chupa. ¿Qué es eso? La chupa. No, pues la chupa es una fruta que se da en Fresno, como se da en otros municipios, pero donde más se consume es en Fresno, donde más se vende y se comercializa. ¿Pero qué es eso? Me preguntan los muchachos, ¿saben? ¿Y eso qué? ¿Sí? Y usted va a otra parte y hay gente que le dice, Ángel, ¿por qué no me trae una chupa? ¿Por qué no me...? Ni siquiera saben que eso es en Semana Santa, que es que se da la cosecha de la chupa y toda la cosa. Entonces no tenemos, que la rumba criolla, ahí está tratando Coral de sacarla adelante cada 2 años, pero la gente no sabe ni qué es eso, ni cómo se baila. Que era como bailaban los abuelos, brincaditos y la cosa. Esa era la rumba criolla. Se creó en el tablazo. Salió del tablazo la rumba criolla. No sabemos. No sabemos nuestros cantantes. ¿Quiénes son? ¿Sí? Un Óscar Agudelo, el mismo Garavito, que fue el que compuso casi todas las rumbas criollas. Eso nadie sabe de eso, ni le enseñan eso en el colegio, en ninguna parte. Entonces, al no tener esa cultura, no tenemos un museo, por ejemplo, para mostrar siquiera cómo eran las planchas, al menos que la gente primero ponía una plancha en el carbón y con eso planchaba, después le echó carbón a la plancha y con eso planchaba, que después apareció la de gasolina, que después la eléctrica. Cosas de esas, cómo vivía la gente, ¿cierto? Acá, cómo es que se hace un buen sancocho tradicional, cómo se hacen unos buenos frijoles tradicionales, cómo se procesaba el café. En toda finca había café, la abuelita lo molía en su máquina de moler y lo tostaba. Eso se hacía. El chocolate, la chocula se hacía en la misma finca, ¿sí? Pero hemos perdido toda esa esencia. Entonces nos hemos convertido en un barrio moderno de Bogotá, eso es lo que somos. Y seguimos siendo una ciudad de paso. Pero comercialmente somos muy fuertes, muy fuertes. Entonces lo que hay que hacer es tratar de recuperar esa historia. Lo que ustedes están haciendo con este documental es excelente. Tratar de mantener, recopilar mucha información que existe y aglutinarla y trabajarla en un documental con varias partes, parte 1, parte 2, parte 3, ¿cierto? De eso sí va a ser realmente la memoria
que nosotros necesitamos tener. Y de pronto apoyar causas como esta del turismo, como la siguiente paso que va a ser el museo, que queremos empezar a trabajar por un museo en Fresno, porque es que eso nos refleja a nosotros las fotos, por ejemplo, de la gente de antes, cómo se casaban, cómo era una primera comunión, los carros que llegaron aquí, los tres patadas que le daban manivela adelante, ¿sí? Cosas de esas. Entonces, porque nosotros viendo eso, de pronto empezamos a sentir amor por la tierra, a pesar de que nosotros, nuestros hijos y nietos aman a Fresno, ellos vienen. Lo que pasa es que ya a muchas mamás les da miedo que venga porque beben mucho. Entonces, mejor no venga porque es que para beber aquí, como no hay más nada que hacer, dicen, sino tomar trago, entonces mejor no venga, ¿cierto? Pero ahora ya les estamos dando oportunidades de pasadías, de paseos, de rutas. Hay que recuperar Piedra Grande, por ejemplo. Piedra Grande es un peñol pequeño y se puede poner a funcionar como el Peñol en Antioquia. Ese río Gualí que no lo tiene cualquiera, es un río azufrado. Ahí no hay peces, ahí es para uno bañarse, para la salud. Esto es puro azufre y minerales, es lo que tiene el río. Tenemos muchas cosas y tenemos agroturismo para mostrarle al mundo cómo es que se cultiva el plátano, cómo es que se cultiva el aguacate, cómo se cultiva el cabello. Todo eso se puede hacer y la gente compra esas experiencias. Y yo estoy seguro que si llega el turismo al campo, pues el pueblo se va a beneficiar. Estamos en esa tarea y créanme que fresnense, ¿quién es fresnense? Pues ya son muy pocos los que sienten la alegría de ser fresnenses como tal, de origen. Nuestros abuelos se fueron. Después los nietos de esos, que son los que tienen hoy 70 años, 80, ya estamos de salida. Y nuestros hijos quieren vivir al estilo de Bogotá y viven más en el celular que en el pueblo. Uno se pone a ver cuánto tiempo vive un muchacho metido en el celular y cuánto tiempo vive en el pueblo, caminando sus calles, haciendo visitas a la gente. Yo creo que el 60% vive en el celular y el 40% en el pueblo, aprendiendo de lo que le diga Google y aprendiendo de lo que le diga la inteligencia artificial, pero poco le interesa dar una caminadita de 5 kilómetros. Ay, qué pereza ir hasta por allá. Mejor yo me pongo al celular aquí todo el día. Entonces, estamos perdiendo por la tecnología también, pero la misma tecnología nos puede ofrecer al mismo tiempo esas rutas turísticas, esas experiencias turísticas nos las puede ofrecer en 360 para verlas ¿no? Pues hay que actualizarnos y modernizarnos porque ¿qué hacemos? ¿Cierto? Si el muchacho quiere comerse un sancocho con los ojos, pues que se lo coma con los ojos, porque si le interesa es más ver que comer, entonces pues toca hacerle. Entonces, estamos en todas las tareas, son retos que nos pone la vida, pero sí, da pesar que realmente Fresno esté siendo un pueblo distinto al que logramos conocer nosotros y que añoramos, pero que definitivamente pues los tiempos pasan y todo va cambiando, ¿cierto? Ojalá cuando tengan estos muchachos de hoy 30, 40 años sientan la nostalgia de pensar un poco en la historia y en el pasado de Fresno, ¿no? Que eso pasa muchas veces, los muchachos se van y cuando ya tienen 30, 40 años, traen los hijos al pueblo, venga, conozcan este sitio, aquí jugaba bolas yo, aquí jugaba basquetbol con mis amigos, aquí era que tomábamos trago, aquí tomábamos barapo, aquí era que hacíamos tales cosas, y empezar a recuperar esa memoria. Que, por ejemplo, ya cuando la persona está pensionada, ya ha terminado su vida laboral, entonces quiere regresar, porque es que Fresno, clima, es inmejorable. Estamos a 30 minutos en el calor de Mariquita, ¿sí? Y a 40 minutos estamos en el frío de allá de Letras, ¿sí? Entonces estamos en un clima espectacular. 1. 2. La parte agrícola, la parte de riqueza que hay aquí. Aquí se va usted para una vereda y trae plátanos regalados, y trae guayabas y trae naranjas, porque el campesino es dadivoso, el campesino da. No es como la gente del pueblo que no gasta ni un tinto, no. En el campo a usted le dan su café y si están almorzando lo invitan a almorzar, a comer sancocho o lo que coman. De tal manera que esa hospitalidad de Fresno también la extraña mucha gente. Lo otro es que Fresno es un pueblo de muy fácil salida. Usted quiere ir para Bogotá, sale fácil ahí, cualquier bus a cualquier momento, para Manizales, para donde sea. Entonces hay una facilidad para eso, no como otros pueblos donde usted tiene que encerrar. Por ejemplo, usted va para Morillo y ahí se quedó, llegó por la tarde,
y tiene que esperar al otro día que salga el carro para venirse, porque no hay más. Aquí está pasando. Entonces son cosas interesantes, y porque de todas maneras la sangre y la raíz llama de alguna forma, ¿no? Entonces sí, hoy nos reencontramos con nuestra generación, muchos han vuelto a vivir al pueblo, y eso es muy agradable, eso es muy bueno, y ojalá que muchos de nuestros hijos o nietos regresen a vivir acá, sería lo ideal. Bueno, uno de los problemas de la identidad de Fresno es que nosotros no nos preocupamos tanto por ese tema. O sea, aquí de pronto la gente, ¿qué es lo que más conoce? La torre de la iglesia. La torre de la iglesia, digamos, es nuestro emblema, ¿sí? De ahí para allá, nada, la chupa, como les decía, es un alimento que se da cada año. Algunos la llevamos en el corazón y queremos que sea una fruta emblemática en Fresno, pero no tenemos consejo para eso. O sea, hay unos concejales que sí le apuntan, pero la mayoría no les interesa ese tema. El ave emblemática que tenemos, el capito Hippolytus, que eso no está haciendo en 4 municipios de Colombia, y en el mundo no existe, solamente en 4 municipios de Colombia, y está aquí en Fresno, está en la vereda Aguas Claras, y ha logrado subir un poco más, y no lo queremos convertir en ave emblema. Queremos es que de pronto el chulo, o el garrapatero, o alguno de esos, esos aves también son importantes y son valiosas, muy valiosas para la ecología, pero para el turismo, por ejemplo, no. Ningún fotógrafo internacional va a venir a tomar una foto al chulo, eso no, pero sí al capito, han venido cantidades. El azulejo es hermoso, el cardenal es hermoso, pero es un pájaro que es común en muchas partes. Si uno quiere sacar un emblema, debe ser de algo que se destaque, que valga la pena. Por ejemplo, digo la chupa, porque entonces pongamos de fruta al banano, pues el banano es internacional, ¿cierto? Entonces no habría gracia. El árbol, por ejemplo, el árbol de Fresno es una buena crítica a lo que tú dices, pero es el nombre del pueblo, pues entonces si existe el árbol, pues al menos documentémoslo y digamos por qué esto se llama Fresno, ¿cierto? Porque Fresno es una familia grande, o sea, árboles de Fresno son muchos. Y el árbol estadounidense es un árbol inmenso, ¿sí? Este es un árbol más pequeño, pero la misma flor y la misma consistencia. Entonces, ojalá tengamos esos emblemas. Como tú dices, pues el escudo de Fresno es muy bonito, tiene mucho que decir, pero a los muchachos es que poco les interesa eso. Es que yo que soy maestro 20 años, eso realmente uno de maestro sufre mucho, porque el joven no quiere aprender eso, ni le interesa. El joven quiere estar pegado al TikTok, ya, con eso se alimenta y está feliz todo el día, y si le dan papayazo de ser youtuber, pues se mete de youtuber y se le acabó la vida y se le arregló la vida, económicamente hablando. Pero ese es otro problema de nuestra identidad. El camino de la Moravia tenía 2 pedacitos conservados ahí, no porque alguien lo hubiera conservado, sino porque nadie lo había destruido. Y ya ha habido 2 administraciones que no les ha importado ese camino, el de arriba del Pedrero, que era tan bonito, en vez de haberlo arreglado, de haberlo hecho como el de Honda, que lo arreglaron, pero dejarlo original con esa piedra de más de 100 años. No, pues acabemos con eso, ¿sí? El poquito que queda al lado del cementerio, que no quedan sino 100 metricos, ya están a punto de acabar. Y claro, a la comunidad no le interesa, porque la comunidad dice: yo me resbalo en esas piedras, la moto se resbala, ¿sí? Ellos tienen razón en ese sentido, pero también debería entonces la administración pensar en montar unas correas ya modernas, pero tratando de conservar lo que tenemos de antaño. Pero aquí es capaz de que cualquier día dice: tumbemos esta torre y la tumban. Entonces, teníamos una iglesia hermosa y llegó un sacerdote y se fue para Roma para lo llevar de paseo, y cuando llegó loco, que esas iglesias así barrocas, ¿para qué? Cuando allá eso es lo que abunda. Yo no sé, señor, ¿a dónde fue que lo llevaban allá? Yo que vino como medio chiflado y acabó con la iglesia, tumbó la iglesia, y nadie dijo nada. Eso es mundo callado. Y así hemos acabado con los balcones, hemos acabado. Entonces no pasa nada, usted va a la mina, y está bien, el balcón es antiguo y la parte de abajo es moderna, pero la pintan como si fuera antigua. Eso queda espectacular. Entonces ese pueblo hermoso, lleno de colores, y la verdad es que los primeros pisos los han modernizado, ¿sí? Pero el frente lo han pintado de los mismos colores tradicionales. Vaya, diga usted algo aquí, a ver, allá, lo acaban, eso aquí no hay que dejar que se pueda progresar. Aquí
no tenemos, entonces, pues para mostrarle al turista, lo que yo le muestro al turista que es la torre, y le cuento la historia de la torre y de los relojes, que la mayoría de la gente ni se la sabe, de dónde vinieron los relojes. Si usted mira, los relojes tienen 4 familias, que fueron las que las regalaron, cada una regaló un reloj. Esos relojes 3 tienen números arábigos, 1 tiene números romanos, y ese que tiene números romanos tiene el 4 original, que no es como la rayita y la V, sino las 4 palitos, como era original el 4. Cosas de esas, la gente pasa y, ay, son las 2, es la 1, pero ni siquiera sabe eso de dónde viene, ni cuál es la historia. Ese reloj de aquí es hermoso. Esa maquinaria, ese reloj es para turismo. Pero yo le dije al padre, montemos unas escaleras y le pagamos 2.000 pesos por cada turista que subamos allá. No, eso qué les va a importar. Ay, en cambio, vaya usted a Manizales. En semejante iglesia en Manizales, pusieron una cafetería en el segundo piso y uno sube a tomarse un chocolate allá con almojábana, con buñuelo, con toda vaina, y a conocer la torre, la iglesia desde el segundo. Eso se llama, vea, tener inteligencia. No solamente servirle al pueblo, porque con esto le presta un servicio al pueblo, sino a la humanidad, porque conocen una maquinaria de esas que muy poca gente la puede conocer. No les interesa, además porque los sacerdotes, como ellos están 5 o 6 años y se van, pues ¿qué les va a interesar realmente una cosa así? Y así es todo, así es todo. Eso aquí es un complique, las bibliotecas se están acabando, no tenemos, estamos dejando acabar la historia nuestra. Los bailes se conservan porque algunas personas, como Edison Franco, como Jaime Quintero, como algunos, están todavía metidos en eso, pero cuando ellos se vayan, ¿quién se va a encargar de las danzas? Juan Carlos Miranda, son gente que se han dedicado toda la vida a las danzas. Ya eso también se va a pasar de moda con seguridad, porque la gente le da, qué fastidio, esas mismas danzas, las mismas cosas. Venga, bailemos reggaetón, bailemos otra cosa. ¿Sí? Ese proceso de identidad es muy difícil de recuperar cuando se pierde, muy difícil de recuperar. Entonces solamente con el turismo, que le vamos contando a la gente todas estas historias, que le vamos diciendo de dónde venimos, para dónde queremos echar, qué es lo que queremos ser, de pronto la juventud se vaya metiendo y le va interesando y vayamos haciendo empresa del turismo. El turismo es una empresa. Creo que de las industrias más importantes que puede tener un pueblo es el turismo. Fresno es un pueblo campesino, pero ese mismo hecho de ser campesino le atrae a mucha gente, porque el agroturismo, que hoy es una de las vertientes del turismo, está de moda en el mundo. Fui secretario general de la alcaldía durante 2 años y ahí le trabajé, por ejemplo, esta concha acústica es obra mía, la ampliación de los andenes de la séptima son obra mía, porque yo mismo las dirigí, las organicé. Y 6 colegios que se montaron en la zona rural fueron de mi idea, pues yo las saqué adelante. Y ya cumpliendo mi tiempo para pensión, entonces ya me retiré, colgué los diplomas y me dediqué a una finca que compré en Aguas Claras. Y estamos trabajando allí con el café, con el cacao, con el plátano y con el aguacate. Y estamos mostrando que sí es posible hacer turismo en Fresno. Entonces organizamos allá una especie de hospedaje, tenemos cupo para 25 personas y eso ha sido un ejemplo para los otros 20 asociados de la Asociación de Turismo, porque hoy tenemos 20 asociados y tenemos 14 que tienen fincas turísticas. Entonces en Fresno, que hace 7 años no había una sola habitación en el campo para llevar a alguien a dormir, hoy tenemos ya 14 fincas, tenemos 150 camas disponibles en la zona rural. Es un gran éxito en estos 7 años haber logrado eso. Tenemos pasadías, hay 3 fincas con pasadías y tenemos 2 rutas turísticas que ya están probadas, que se han hecho, hasta Confenalco ha venido a apoyarnos en esas rutas turísticas, que es la ruta de los Palenques y el Camino de la Moravia. Esas 2 rutas están ya organizadas, probadas y se pueden ofrecer sin ningún problema, de tal manera que creemos que Fresno ya está en la senda del turismo y aspiramos a que en 5 años este pueblo pueda ser uno de los destinos más importantes de turismo en el norte del Tolima. Queremos convertirnos en la capital tolipaisa de Colombia porque somos ciertos de que somos un pueblo tolimense por territorio, pero de corazón somos caldenses, somos paisas. A nosotros nos gustan los frijoles con chicharrón, nos gusta la mazamorra,
realmente somos paisas, y somos paisas en todo el sentido, en la forma de atender la gente, en la queridura de la gente de Fresno, en la forma de hablar, en el timbre de voz, en los familiares que somos, porque si nos comparamos con los tolimenses, pues los tolimenses son muy queridos, pero hay muchas diferencias con el paisa. El paisa no se va a ninguna parte, el paisa siempre le encuentra solución a todo, el paisa siempre está dispuesto a servir. Entonces, por eso debemos sentirnos orgullosos de ser uno de los 7 municipios que fueron creados por familias de Sonsón, Antioquia, y que de los 7 municipios, Fresno es el más importante. Por eso se puede llamar la capital tolipaisa de Colombia, porque ningún otro pueblo puede llamarse tolipaisa aparte de quién, de Villahermosa, de Casabianca, de algo Palo Cabildo, un poco Santa Isabel, un poco Herveo, y Fresno y un poco Líbano. Pero realmente la que tiene más influencia paisa es Fresno. Por eso podemos llamarnos orgullosamente capital tolipaisa de Colombia. Yo te extraño, Fresnonita, como a ninguna, que loco por ti mi vida, solito hablo con la luna, confidente oye mis versos y desvaríos, en sus pálidos reflejos yo veo tus ojos divinos, esos que al corazón... Mi nombre es Edison Franco Ferro, yo nací y crecí en Fresno, Tolima. Tuve la oportunidad de estudiar en muchas escuelas del Fresno, en muchos colegios, porque pues me gustaba mucho jugar, entonces los docentes tenían hasta una capacidad de aguantar las personas, pero bueno, les comento, mi primera infancia la estudié en un preescolar de acá de Fresno, que era el de la señorita Tulia. Era un lugar donde llevaban los niños, digámoslo, que era una educación muy con cariño, pero no era la educación formalizada que todo el mundo entendía. El Fresno de ese entonces pues cambió mucho, porque dentro de todas las etapas, esa era una de las etapas que se estaba viviendo un proceso social bastante importante en el país. Comenzó lo que tenía que ver con la organización de la Constitución Nacional, el cambio de la Constitución Nacional, el cambio de la forma de las leyes como se entendían, las reformas y todo aquello que iba pasando. Vivimos la época del bipartidismo, de prácticamente parte del Frente Nacional, donde la gente terminaba un partido conservador e iniciaba un partido liberal, y luego siguió casi igual también gobernando los mismos partidos hasta durante mucho tiempo. El bachillerato lo hice en el San José, lo hice en el Niño María. Fue muy agradable, era una vida de amigos, de andar el Fresno en las tardes, en las noches, recorriendo, de tertulias que hoy en día casi no se ven, de reuniones con grupos musicales, de cuerda, con los amigos. Era una vida un poco diferente a la que vivimos hoy en día. Poco tecnología, lo más, digámoslo, la mayor tecnología que se tenía era pronto los teléfonos que tenían cableado en las casas, y las televisores ya iniciaban a ser de color. Bueno, como bien lo hemos comentado, algo muy importante de resaltar siempre ha sido cómo van cambiando los pueblos de acuerdo a las generaciones y cómo cada pueblo va dejando un rasgo específico. Recordar algo de la época donde realmente la interacción era entre seres humanos, donde salíamos a conversar, a hablar con las personas, donde había poca tecnología, donde no existía un celular, donde no existía un medio electrónico que nos hiciera de pronto la facilidad con la que la gente lo hace hoy. Por tanto, se conservaban mucho más las tradiciones. Nosotros crecimos haciendo tertulias, crecimos haciendo encuentros culturales, crecimos compartiendo mucho lo que eran las experiencias propias con los amigos, con los jóvenes, y bueno, ese fue parte de lo que fue esa juventud acá en el Fresno. Pues mi formación inició en el campo artístico, inicié estudiando español y literatura, luego bellas artes, luego arte y folclore. Posteriormente ingreso como a la parte pública, realizo administración pública territorial, algo de derecho. Ya finalmente hago unas especializaciones en finanzas públicas, en gestión cultural. Tengo la oportunidad de ir a estudiar fuera del país. Llego de Cuba estudiando pues básica y prácticamente
algo que me sirvió después para la formación personal. Y hoy en día estoy prácticamente cursando los últimos semestres de lo que tiene que ver con una maestría en gestión cultural. La vida cultural en Fresno en sus inicios tuvo una época de mucha abundancia. De pronto el nivel cultural de los fresnenses en alguna época fue cambiando. Un tema básico y específico era el tema de colonización, y en el tema de colonización pues existían diversas formas de entender al hombre que llegaba a un territorio, el cual era un territorio, digámoslo, no poblado, no existía. Cuando estas personas llegan, lo interesante es que llegan personas que hacían periodismo. Por ejemplo, don Miguel Calderón lo relacionaban mucho con ser la persona que era como coronista y, digámoslo, un narrador narratario de su propia obra de lo que fue la colonización de Fresno. Por eso se conocen algunos aspectos. En ese momento, digámoslo así, de los personajes reconocidos de la cultura de esa época, está él. Pero dicen que don Cesáreo Rocha también era un experto bailador. Y pues él como bailador, cuando hizo sus primeras investigaciones sobre la cultura de Fresno, le dio por hacer un documento muy pequeño sobre qué llegaba, como qué tipo de teatro mezclado llegaba a las poblaciones que se hacían o que se estaban conservando dentro del norte del Tolima. Y curiosamente, en algunos de los libros relatan algunas historias donde cuentan algunas de las danzas con las que llegaron los primeros voladores y algunas de las retahílas, algunas de las mojigangas, de diferentes géneros que habían como en esa parte inicial de lo que fue esa población. Posteriormente, ya 1800, terminando, iniciando 1900, entonces comienza a cambiar un poco lo que era el tema de nivel nacional. Ya la economía estaba buscando fortalecerse, ya lo que nosotros hoy conocemos como Invías comienza a proponer lo que era el cable aéreo, pero no era una empresa como tal, sino que eso era una concesión que tenía el gobierno nacional para la explotación de la región. Con ellos llegaron unas personas que no eran propiamente colombianos. Entonces, así como en Antioquia encontraron los freneros, las personas que construían los ferrocarriles y todo lo demás, aquí conocieron personas de otros países, gringos, le llamaban gringos, pero prácticamente no eran norteamericanos, sino que eran ingleses y algunos holandeses que venían con esta compañía a construir una empresa que fue la que a futuro pues se conoció como el cable aéreo, que a pesar de que la lideraban personas colombianas, pero quienes utilizaron ingeniería en ese momento que se podía considerar de punta, porque hablar de ese entonces de un cable aéreo era hablar de algo impensable entre dos montañas y de sacar comercio por él, sí que es cierto. Pero este era el que unía ese comercio que había en la región central del país con la parte del occidente colombiano. Por eso lo importante no era que subiera hasta Manizales, sino que lo importante era que subiera hasta Manizales y que de allí fuera a los puertos marítimos que tenemos en el Pacífico. Entonces, ese interactuar entre estas personas que habitaban el municipio con esas personas que llegaban de otra parte, comenzaron como a mostrar unas características diferentes. Mientras Fresno realizaba danzas que venían y juegos coreográficos y obras teatrales que venían de Europa, el resto del Tolima no lo hacía. Las personas piensan que nosotros hacemos un chotis por la influencia antioqueña. Nosotros no hacemos un chotis por la influencia antioqueña, ni hacemos una gabota por la influencia antioqueña, la hacemos directamente por una influencia europea en nuestra cultura. Y muchos de los cantores, cantautores y personas que tocaban guitarra sabían temas y ritmos que no eran propios, pero los elaboraban y los interpretaban en diferentes instrumentos. Creo que alguna vez alguien preguntó por qué una vereda con nombre extranjero existía en Fresno. Esa es una de las características, que hubo influencia de las personas que venían de otra parte, y en esto quedó la influencia en muchos nombres de sitios como Old Town, como, bueno, y allí pues básicamente indicaba que no era solamente que nos vinieron a visitar, sino que muchas de esas personas se relacionaron, interactuaron, hubo hijos de ellos, de los cuales nacieron acá y continuaron con esos legados. A comienzos del siglo posterior a ello, no llegan solamente personas de Antioquia, sino que hay personas de Cundinamarca, de Nariño, de muchas partes del país. Y entre ellas, entonces, se reconoce mucho el aporte de la familia Garavito, que no era una familia que fuera propiamente fresnense, sino que llega a Fresno, hace como la
dura unos años y en el estar acá nace uno de los grandes compositores que tiene esta familia, que tiene origen musical, pero que aquí pues nosotros le damos el crédito a lo que tiene que ver con toda la cultura y toda la tradición y las composiciones que tiene el maestro Milciades Garavito Huila. El maestro nace en Fresno, su papá es un músico que ya tiene un recorrido y su familia viene precisamente del altiplano cundiboyacense, y dicen que un familiar de ellos nace en Fusagasugá, que es Emilio Sierra, y a ellos dos se les atribuye la creación del ritmo de la rumba criolla. Por tanto, las rumbas criollas y muchos de las manifestaciones de salón que se vivían en cualquier parte del país también se estaban viviendo en Fresno, Tolima. Y por tanto, pues ese tipo de cultura elitista también, porque imaginémonos un pueblo de 1910, 15, 20, imaginémonos que hay muchas personas que ya son personas de mucha plata que viven acá, que hubo familias que posteriormente se trasladaron a la costa, y por decir algún apellido como los Abuchaibe, era un apellido que era de Fresno y que eran personas que vivían en el Fresno, llegan a la costa atlántica y allá conocemos una reina que hace parte de esa estirpe, pero esos apellidos no eran propios de la costa como tal, sino que aquí llegaron de pronto por la misma fusión con ese fenómeno del cableadero. Fresno no tenía comunicación directa con Mariquita y con el Plan del Tolima. Primero la tuvo con sus mismos pueblos de cordillera, y después del cable aéreo viene la construcción de la carretera. Entonces allí comenzamos a interactuar con las personas del Plan, pero nuestra cultura duró mucho tiempo aislada de la cultura del Plan, y por eso se nos reconoce como un poco más paisa, como muy parecido a lo que comería un antioqueño, pero pues con las bondades que le producía la tierra acá. Más o menos en ese estilo es cuando condensamos como que vienen las raíces propias. Todo esto se porta, lo hacen los campesinos, lo hacen las personas, y dura hasta muy poco antes de comenzar lo que nosotros llamamos como la introducción de los medios de comunicación en el país, que hizo que los aislamientos culturales ya no existieran. Entonces, por ejemplo, aquí las grandes fiestas las hacían las familias dentro de sus salas, y quienes eran músicos eran los abuelos, los padres de familia y todo lo demás. Quienes bailaban eran entre las mismas grandes familias que habitaban o poblaban la región, y se conservaban músicos como el Pasillo, que llega con Antioquia, como el Bambuco Canción. Posteriormente, pues ya la rumba criolla se comenzó a conservar, pero no por el fenómeno de ser que Milciades hubiera nacido acá, sino porque la gente le denominó como una rumba campesina, y muchos centros poblados municipales decían que había una rumba vieja o una rumba campesina que se interpretaba, pero si uno miraba musicalmente cuál era la estructura de ese ritmo, era una rumba criolla, y ellos fueron los que hicieron posible la folclorización del ritmo para el propio municipio. Cabe recalcar que mucho de lo que la gente pensó que era la cultura paisa iba a permanecer intacta como llevara de Antioquia, pero si nosotros le damos a cualquier cultura, digámosle, dele usted 10 años de diferencia entre dos pueblos que sean muy similares, y a los 10 años usted va a encontrar que en ambos pueblos se desarrollan características totalmente diferentes. Quiero comenzar comentando sobre el tema cultural específico de Fresno. Digámoslo, Fresno, primero, dentro de todas las ramas o el conocimiento de lo que tiene que ver con cultura, hay que hablar de Fresno dentro de su contexto generalizado. Cuando Fresno tiene un teatro, y el teatro era uno de los más importantes para toda la región, nosotros en la época mía lo conocíamos como el Cine Colombia, con sus máquinas de proyección de películas antiguas, grandes. Allí pudimos ver las películas románticas de los 60, de los 70, de los 90, muchas de las películas que se vieron, pero lo vimos con máquinas profesionales. El teatro como tal era una de las manifestaciones culturales más grandes que tenía el municipio de Fresno, pero antes de ser la sala de proyección, fue realmente un trabajo y albergó grandes espectáculos. Aquí era muy usual que los moradores se reunieran entre ellos. Yo alcancé a conocer algunos grupos portadores de ellos. Yo alcancé a conocer el grupo que conformaba, por decir algo, don Desiderio del Río, doña Laura
Borges, doña Lola de Arbeláez, doña Beatriz Peña, Piedad Aranzazu, bueno, todo este tipo de familias, cuando yo las conocí, cuando era niño, yo conocía a unas señoras que cantaban muy lindo y hacían un género libre que se llamaba la zarzuela. Y la zarzuela no se aprende como en el ámbito popular. La zarzuela es una manifestación cultural de alto nivel que requiere tener técnicas vocales y necesita tener teatro o actuación para poderse desarrollar. Yo en el Fresno encontraba profesores que le decían a uno que querían que bailáramos un foxtrot, que querían que hiciéramos una obra de danza clásica como se realiza en cualquier parte. Me interesó enterarme que en el espectáculo local llegaron personas a ese teatro a presentarse grandes compañías de danza como el Ballet Nacional, como Totó la Momposina, como Delia Zapata, y estoy hablando que fue como una década entre los 60, 70 y 80, donde la vida cultural era un poco diferente, un poco elitista, pero diferente. Se sentía una cultura de clase alta y se sentía una cultura muy popular. En la cultura muy popular encontraban personas como la Coloreta, encontraban a los carniceros haciendo por encargo una comparsa, a los tenderos, a cada persona que hiciera parte de un gremio, conservar algo de una tradición. Y en ese momento, desafortunadamente, nací cuando estaba muriendo el Festival del Norte, el Festival Folclórico del Norte, y del cual logré conocer mucho a través de una investigación. Primero, alguna vez conocí a Inés Rojas Luna y alguna vez conocí a doña Cristina Rojas. Ellas eran cultoras tanto de los municipios de Armero como de Ambalema. Y en el caso de doña Cristina Rojas, que la alcancé a hablar con ella y a mostrar, me dio mucha curiosidad ver que ella conservaba un álbum de fotografías donde 6 años asistió en diferentes etapas y en diferentes, y traían reina, y traían comparsa, y se integraban todos los municipios del Tolima. Y en las 6 años había unas muestras culturales totalmente diferentes, pero de muy buena calidad. Entonces, el evento de circulación que hubo en el Fresno más importante, que fue más importante en el norte del Tolima, se llamó el Festival del Norte. Hoy en día, ni el teatro existe, ni el Festival del Norte existe. Y el festival era un nicho cultural que hacía que los fresnenses se reunieran a crear manifestaciones tradicionales propias. Era muy curioso ver a personas que se encargaban de hacer un guarapo para ser cargado en mulas, como si fueran arrieros, para repartirle a la gente, pero igual no era tanto el sentido de ser, sino que realmente a través de ese festival se conservaban demasiadas manifestaciones tradicionales. A través del teatro también alcanzamos a darnos cuenta que hubo algunos dramaturgos importantes de la época que trajeron y que vinieron a Colombia y que de paso los trajeron a este teatro. Desconozco el conducto que utilizaban, pero sí les reconozco que tanto los Cuartas como los Borges o los Borges Cuartas eran como los muy propulsores, y conociendo a una persona tan de la mano como la conocí, como doña Laura Cuartas de Borges, quien fuera alcaldesa, quien fuera una matrona, quien fuera una persona con muchas cualidades, pero entre ellas las artísticas. Ella cantaba muy hermoso, tenía su grupo de amigos con los que hacía sus rondallas, tenían un coro, tenían hasta polifónicos, yo recuerdo en ese entonces, y el ambiente cultural. Cuando eso, el padre Julián era un niño, o era una persona muy joven, Jaime Quintero también era un niño, pero ellos vivían como en ese cuento de ese tipo de interacción cultural. Entonces, si yo le nombro a usted al padre Julián Santamaría, el padre Julián Santamaría hoy en día lo reconocen como uno de los grandes compositores musicales del Fresno. Es un fraile fresnense que se ha preocupado mucho por la cultura, pero en el ambiente en que yo lo conocí primero como pintor, ¿ya?, de muy buena calidad. Él hizo unas réplicas de la Gioconda, del arte europeo, pero también ha hecho cosas muy bellas del arte fresnense. Le conozco unos cuadros muy bonitos sobre las chismosas que pintó sobre las amigas en un balcón. Bueno, cantidad de temas. Pero no estoy hablando que ha sido un artista
que fue de hoy para mañana, sino que se ha formado y se ha venido implementando y es una persona hoy en día muy reconocida, pero en ese entonces él era como parte de esas personas que andaba con las guitarras, tocando esas zarzuelas, tocando música bellísima, muy influenciado por lo español, pero también muy influenciado por la música colombiana, por la verdadera música colombiana. Su hermano, Alonso Santamaría, pues era uno de los músicos más prolíferos de la década, digámoslo, del último cuarto de siglo del pasado. Él era compositor de temas y participó con Ricaute y Santamaría, un dueto famoso, hagamos como decir Silva y Villalba, como ese tipo de música que a nosotros nos encanta, con unas interpretaciones bellísimas y muy puras y muy limpias sobre la cultura nacional. Y ellos, cuando fueron jóvenes y niños, pues fueron forjados de alguna manera por el ambiente cultural. Hablar de esa época que comenzó a ser tan importante para la cultura, también teníamos que hablar, por ejemplo, de William Ospina, el maestro William Ospina. Él estudió en el Colegio San José, pero el Colegio San José era reconocido como uno de los mejores centros de formación a nivel nacional. Tenía un rector que era una eminencia, el señor Guzmán, y yo no puedo desconocer que mucha de la gente que salió de ahí fueron brillantes en muchas de las áreas. Entre esas, William Ospina salió como un brillante escritor colombiano, al cual se le compara incluso con García Márquez, pero pues él tiene otro estilo muy importante que es el realismo mágico, y tanto que se puede hablar de él. William Ospina andó y habló, hizo tertulias con todas estas personas, y él reconoce en sus escritos que el paso por Fresno era ese encantamiento que tenía el Fresno frente a la cultura y frente a todo el quehacer que se hacía con el arte en Fresno. De eso sí nos da pesar que no hoy en día no exista. Muchas de esas personas todavía viven en otro lado. De la rondalla o de la tuna o de cantidad de personas, yo recuerdo algunas que todavía están vivas. Por ejemplo, las señoritas Valencia, ellas alcanzaron a concursar en un festival CREA a nivel nacional y seleccionados como dos de las mejores voces polifónicas. O sea, gente que no sé si tuvo o no tuvo escuela, pero ¿quién le enseñó a usted a ser soprano o mezzosoprano? Eso es técnica, eso no se hace. Pues virtud sí se tiene mucha gente, pero que se haga virtuosamente, pero que también se cultive y se lleve a escenarios grandes con eso. Ahí es donde está el tema de Fresno, que era tan rico en esa parte cultural. Igualmente, pues digámoslo que a pesar de que hoy exista la libertad de culto y el Estado laico y todo lo demás que tiene la Constitución, pero los padres también fueron muy importantes dentro del desarrollo cultural, económico y artístico de los propios municipios. Al padre Juan B. Cortés se le debe mucho de la cultura económica del municipio, de la vocación al café. Pero también al padre Sánchez también se le atribuye mucho de que estos grupos culturales existieran. Y cuando la iglesia no era lo que hoy conocemos, sino que era una iglesia un poco más hermosa, era un poco más tallada, su altar en madera, y era algo muy bonito que, digámoslo, se quemó y que se cambió, se modernizó, pues ese tipo de celebraciones que tenía la iglesia, que eran muchas, que hoy en día uno las encuentra en fotografía, tenían otras simbologías diferentes, digámoslo así. Pues puede ser propias de las épocas, pero por ejemplo nosotros no volvimos a ver una Semana Santa con sayones, con unos señores que cubrían sus rostros, que tenían una simbología ante lo que tenía que ver con la creencia popular, de lo que tenía que ver con la religión y todo eso. Pero básicamente ahí es donde hay como una especie de influjo cultural muy fuerte, pero también ya con el paso del tiempo, pues, y conociendo a las personas que les nombré ahora rato, tanto a Cristina Rojas como a doña Inés Rojas Luna subía a Fresno, trabajaba tanto con el Colegio de Varones y el Colegio de Señoritas, que era el San José y el María Auxiliadora, y con ellos montaban cantidad de trabajos culturales y artísticos. El Lago de los Cisnes fue montado por la señorita Inés, algo parecido al mercado, cantidad de manifestaciones que hoy en día no se conocen, pero que hoy en día estas personas son consideradas como la cultura viva del departamento del Tolima, y muchos desconocían que ellos también hicieron trabajo de investigación para el norte del Tolima.
cuando la señorita Inés encuentra el chotis en el Fresno, no era el chotis antioqueño que conocía a las personas, era otro chotis totalmente diferente que se gestaba por las danzas de campo abierto que tenían los europeos y que muchos de ellos enseñaron a los pobladores y a los moradores. En ese año comienza a pensarse más en la cultura, a identificar el municipio con sus raíces. Entonces, dentro de los compositores más importantes reconocidos, se le inicia o se le comienza a hacer un homenaje al maestro Milcédez Garavito Huílar. Y lo más importante era saber que él fue como el autor del ritmo o se comparte la autoría entre él y Emilio Sierra de la creación de la rumba criolla. Mucho tiempo se dijo que la rumba criolla era solo de Cundinamarca, y en el Patronato de Artes y Ciencias de la República y la Junta Nacional del Folclor, de los cuales yo pude hacer parte de ellos, en algún momento ellos decían que eso no era cultura popular, y personas importantes dentro de la cultura nacional, como el maestro Guillermo Abadía, decía que la rumba era netamente cubano, que nosotros qué hacíamos haciéndole homenajes a ritmos que no eran propios. Yo alguna vez tuve una discusión a nivel nacional con él en la Universidad Nacional, y allí nosotros relatamos algo muy importante que sirvió de base para el festival, y en lo cual replanteamos la posición y él nos halló la razón. Pareciera que las cosas fueran estáticas, no se contaran con el desarrollo del tiempo, y resulta que sí es así. Cuando el pueblo llanero, cuando el pueblo de la región andina, o incluso el pueblo de la región pacífica, o en el Perú, o en Ecuador, o en los mismos Venezuela, pues no se bailaba joropo, lo que se bailaba era vals europeo. Y el vals europeo, el uso y el desuso que hacen las comunidades, llegaron a poder crear el pasillo, el valsé, el joropo, y todo viene de ahí mismo. Entonces yo le digo al maestro, puede que tenga influencias, pero si lo hacemos es nuestro y es nuestra cultura. Y si el pueblo lo porta, tiene la mayor importancia porque le ha dado el elemento de ser propio de esa región, y eso pasó con la rumba criolla. Los habitantes de Fresno conservaban la rumba criolla en el sector rural. En el sector urbano lo conocían como las manifestaciones sociales de clase alta. Entonces acá en Fresno se baila una rumba de salón que se hace con vestidos muy europeos, nunca la hemos montado, pero existe. Una rumba popular que la hacían como las señoras que venden en la plaza, como el que le gusta más la cultura popular, y una rumba campesina que con ella incluso se hacía una semejanza a un homenaje a la labor del campo. Son tres rumbas y que hacen parte de nuestra cultura propia. Entonces, resumiendo, que sí existe un pasillo en nuestra cordillera y lo trajo la colonización antioqueña. Que sí existe un bambuco en nuestra cordillera y se presenta de dos formas, una bailada y la otra cantada, como lo hacían los antioqueños. Que existen una serie de juegos coreográficos, ritmos y danzas que trajeron las personas que ayudaron a construir el cable aéreo y las carreteras nacionales, y que existe una cultura que se crea en nuestro municipio, y es la que nos aporta Milcédez Garavito Huílar con las rumbas criollas. A Milcédez Garavito Huílar todo el mundo lo conoce por componer el San Pedro en el Espinal, y todo lo que hacen en la fiesta del San Pedro en el Espinal, con el reinado y con todo, es gracias a esa composición que él hizo. Igual que la familia de él le hizo composiciones a Villeta o a la Mariquiteña o lo que sea, no hay que desconocer su paso en la cultura, y eso fue lo que nos motivó para hacer un trabajo de investigación y terminar siendo una propuesta para que fuera un festival de circulación. Por eso no podemos confundirnos, que si existe cultura, sí, en el mundo existe cultura, pero hay una cosa tan importante que llama la cultura propia, la identidad cultural, el sentido de pertenencia y el arraigo. Y la rumba criolla nos da esos tres elementos constitutivos que no nos los da cualquier otro ritmo. Así existen 1000 ritmos, ese es uno de los factores importantes por los cuales los fresnenses debemos defender el Festival de la Rumba Criolla. Pueden existir más festivales, puede existir festival de teatro, puede existir lo que se quiera hacer, pero todo ello conlleva a que son experiencias indistintas que han llegado y que se tienen por las manifestaciones del arte, pero lo propio, lo genuino, viene con manifestaciones que hemos formado como fresnenses y hemos formado como comunidad
y tienen una tradición y una vigencia. Soy un frenunis alegre y el macho pa' parrandear. Soy chusmero y soy valiente y paisa pa' negociar. Y con alma olimpense soy sincero y soy leal. Al son que me toquen bailo en San Pedro y en San Juan. Al son que me toquen bailo en San Pedro y en San Juan. Soy un frenunis alegre y el macho pa' parrandear. Soy chusmero y soy valiente y paisa pa' negociar. Y con alma colinense soy sincero y soy leal. Al son que me toquen bailo en San Pedro y en San Juan. Al son que me toquen bailo en San Pedro y en San Juan. Prende la fiesta al pregón, la alegría que hay en mi tierra. Ay, 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 qué feliz me siento yo. Viva la fiesta que voy a bailar con mi morena y a matar todas las penas y alegrar el corazón. A matar todas las penas y alegrar el corazón. Soy un frenunis alegre de machete y asado. De todo soy buen amigo y soy buen trabajador. Amo la tierra y la patria y en amores soy mejor. Le soy fiel al aguardiente, la fiesta y el buen humor. Le soy fiel al aguardiente, la fiesta y el buen humor.